Historia de la filosofía, volumen 1, sección 145, parte tercera, filosofía escolástica, capítulo 22, Guillermo de Ockham. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano. 322, el pensamiento político. Ockham es, con Marsilio de Padua, autor del Defensor Pacis, el mayor adversario, en su tiempo, de la supremacía del papado. Pero mientras que Marsilio de Padua, jurista y político, parte de la consideración de la naturaleza de los reinos y de los estados en general para la solución del problema de las relaciones entre el Estado y la Iglesia, Ockham trata de reivindicar contra el absolutismo papal la libertad de la conciencia religiosa y de la investigación filosófica. La ley de Cristo es, según Ockham, ley de libertad. Al papado no le pertenece el poder absoluto, en materia espiritual ni en materia política. El poder papal es ministratibus, no dominatibus. Fue instituido para provecho de los súbditos, no para que les fuese quitar a ellos la libertad que la ley de Cristo vino más bien a perfeccionar. Ni el Papa ni el Concilio tienen autoridad para establecer verdades que todos los fieles deban aceptar, ya que la infalibilidad del magisterio religioso pertenece solamente a la Iglesia, que es la multitud de todos los católicos que hubo desde los tiempos de los profetas y apóstoles hasta ahora. La Iglesia es, en otras palabras, la libre comunidad de los fieles, que reconoce y sanciona, en el curso de su tradición histórica, las verdades que constituyen su vida y su fundamento. Por este ideal suyo de la Iglesia, Ockham combate el papado de Aviñón, un papado rico, autoritario y despótico, que tiende a subordinar así la conciencia religiosa de los fieles y a ejercer sobre todos los príncipes y poderes de la tierra un poder político absoluto. Debía parecer a Ockham la negación del ideal cristiano de la Iglesia como comunidad libre, ajena a toda preocupación mundana, en la que la autoridad del papado sea solamente la defensa de la libre fe de sus miembros. Indudablemente, el mismo ideal de Ockham animaba a la orden franciscana en su lucha contra el papado de Aviñón. La tesis de la pobreza de Cristo y de los apóstoles fue el arma ideal de que se sirvió la orden franciscana para defender este ideal. No solo Cristo y los apóstoles no quisieron fundar un reino o dominio temporal, sino que ni siquiera quisieron tener ninguna propiedad. Quisieron fundar una comunidad que, no teniendo por mira más que la salvación espiritual de sus miembros, renunciase a cualquier preocupación mundana y a cualquier instrumento de dominio material. Tal es también la preocupación polémica de Ockham, las palabras que según algún antiguo escritor dirigió Ockham a Luis el Bávaro cuando se refugió en su corte. O imperator defendem gladio et ego defendam te verbo, no expresan la esencia de la obra política de Ockham, la cual, más que detenerse en defender al emperador, contrapone la Iglesia al papado y defiende los derechos de la Iglesia contra el absolutismo papal que pretende erigirse en árbitro de la conciencia religiosa de los fieles. La Iglesia es para Ockham una comunidad histórica que vive como tradición ininterrumpida a través de los siglos, y en esta tradición refuerza y enriquece el patrimonio de sus verdades fundamentales. El Papa puede equivocarse y caer en herejías, puede incurrir en herejías aún el concilio, que está formado por hombres falibles, pero no puede caer en herejías aquella comunidad universal que no puede ser disuelta por ninguna voluntad humana y que, según las palabras de Cristo, durará hasta el fin de los siglos. Desde este punto de vista, la tesis sostenida por el papado de Aviñón de que la autoridad imperial procede de Dios solamente a través de los papas y que, por tanto, solamente el papa posee la autoridad absoluta tanto en las cosas espirituales como en las temporales, debía parecer como herética. Tal, en efecto, le parece a Ockham, el cual muestra lo infundado de la misma, observando que el imperio no ha sido fundado por el papa, ya que aquel existía antes de la venida de Cristo. El imperio fue fundado por los romanos, que tuvieron primeramente reyes, luego cónsules, y por último, eligieron al emperador que dominase sobre todos sin ulteriores cambios.
De los romanos fue transferido a Carlomagno y luego de los francos fue transferido a la nación alemana. Los romanos, pues, o los pueblos a los cuales transfirieron el poder, tienen el derecho de elección imperial. Ockham defiende la tesis afirmada en la Dieta de Reims de 1338 de que la elección solamente por parte de los príncipes de Alemania basta para ser del elegido el rey y emperador de los romanos. Toda jurisdicción del papado sobre el imperio queda excluida. Sobre las relaciones entre el imperio y el papado, Ockham admite sustancialmente la teoría de la independencia recíproca de los dos poderes, teoría que, afirmada por primera vez por el Papa Gelasio I, 492-496, ha dominado casi toda la Edad Media. Ockham reconoce con todo una cierta jurisdicción del imperio sobre el papado, sobre todo por lo que se refiere a la elección del Papa. En algún caso, el mismo interés de la Iglesia puede requerir que el Papa sea elegido por el emperador o por otros laicos.